Hola chicos, ¿cómo están? Miren esta cosa tan hermosa que hicimos para crecer nuestra colección de Halloween. Miren esto tan bello chicos. Tenemos las calabacitas del año pasado, nuestro bicho verde del año pasado y este año tejimos esta de Jack que está bien hermosa. Es una mochila chicos, una mochila de creo que 200 puntos. Y hoy vengo con el tutorial de esta hermosa bolsa para pedir dulces. Es el mismo tamaño de la bolsita de Frankenstein y quisimos tejerla con un zombie. Chicos, hoy les voy a enseñar el paso a paso de este hermoso zombie en bolsita para que ustedes puedan salir a pedir dulces este 31 de octubre. Recuerden que tenemos la calabacita, la pequeña, la grande, la bolsa de Frankenstein. Este año hicimos este Jack y hoy les voy a enseñar el paso a paso de cómo elaborar esta hermosa bolsa. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que se animen a tejer conmigo esta hermosa bolsa desde la base. Vamos a tejer vuelta a vuelta con todas las explicaciones para que ustedes puedan elaborar su preciosa bolsa y ir a pedir dulcecitos este 31 de octubre. Chicos, dejen siempre un buen comentario, un me gusta, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video nuevo les llegue la notificación. Pueden compartir mi video en Facebook, en WhatsApp, en los grupos que tengan, chicos. Recuerden, para difundir esta hermosa técnica que realmente es bastante completa para hacer todos estos preciosos proyectos. Bueno chicos, para elaborar esta hermosa bolsa vamos a ocupar negro, naranja, verde, gris, rojo, amarillo, blanco. Pero yo no voy a tejer sino verde, negro, gris y amarillo por el momento. Al paso que vamos avanzando y vamos tejiendo, se le pueden sumar, por ejemplo, el rojo. Lo voy a colocar acá cuando ya empiece la boquita. Bueno, el amarillo sí va desde que empecemos. El blanco solo lo voy a quito el rojo cuando termine acá esta vuelta y sumo el blanco. Voy a subir el blanco para tejer los ojos y lo quito. Y ya, porque son muchos hilos y no quiero que se vea gruesa o acartonada. Entonces voy a trabajar con verde, negro, gris y amarillo. Y cualquier color que ocupe en el camino lo vamos a sumar siempre y cuando pues podamos quitar otro color. Mejor dicho, empezamos a trabajar y se van a dar cuenta que no es nada complicado. Vamos a empezar por el fondo. Yo voy a hacer un fondo de 108 puntos. 108 puntos. Les voy a explicar cuál es la idea de este fondo. Yo lo tejí la primera vuelta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. La segunda con 10 aumentos. En la tercera, bueno, de hecho hice 10 aumentos por vuelta en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, creo que en la vuelta 7, ahí cambiaron un poco, pero empecemos a trabajar de una vez. La cantidad de material es 50 gramos por color, me queda una muy buena cantidad de hilo. Yo les confieso, no se van los 50 gramos para la mochila, pero recuerde que va cordón, pompón, le vamos a hacer unos ojos decorativos para los cordones, fajón no le vamos a hacer, se va a quedar con los cordones que se le van a hacer, pero chicos, si usted ocupa o si tiene sobrantes con 25 gramos por color, partes así, le va a funcionar. En mi caso, yo agarré 50 gramos por color y hasta ahora me ha funcionado perfecto. El rojo y el blanco son los únicos que sí, realmente agarré un poco de los sobrantes que tenía porque no se van ni siquiera 10 gramos. Así que lo pueden hacer con sobrantes, chicos, no se preocupen por eso. Hilo crochet doble hebra y si es hilo macramé, una sola hebra. En mi caso estoy utilizando crochet doble hebra, es crochet de 1 milímetro y estoy tejiendo con la aguja 1.75. Vamos a tejer 4 cadenetas, cerramos la primera cadeneta con un punto deslizado para formar un pequeño círculo y ahí vamos a empezar a tejer puntos bajos. Yo aprovecho este primer punto bajo para guardar mis hilos alma. Acá los coloco, cerramos el punto bajo y vamos a tejer
1, 2, hasta tener 10 puntos bajos totalmente color negro, guardando los hilos alma. Vamos a hacer la segunda vuelta con amarillos. La segunda vuelta es solo aumentos. Entonces, si tenemos 10 puntos bajos, en la segunda vuelta vamos a completar 20 puntos bajos porque lo voy a hacer todo en aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Y acá vamos a tejer con amarillo. Ya estos hilos se quedan en la parte de atrás, no los voy a ocupar, pero sí sigo trabajando con los hilos alma. Y vamos a trabajar todos los aumentos en amarillo. Simplemente hacemos el cambio de color sin cerrar el último punto. Sé que este es mi último punto negro porque ya conté y tengo 10. Y voy a agarrar la pestañita de atrás. Es la única vuelta donde voy a hacer toda la vuelta agarrando la pestañita de atrás para hacer mis puntos en aumento. En la siguiente vuelta, que es la vuelta 3, vamos a cambiar un poco. ¿Listo? Acá agarrando la pestañita de atrás. La siguiente vuelta va con verde. Yo voy a terminar esta que es la segunda, que es solo aumentos, y ya les muestro qué es lo que les digo yo que vamos a cambiar, porque vamos a hacer una puntadita de fantasía. Es un punto bajo, pero pues la diferencia va a ser muy chévere porque vamos agarrar un punto completo, la pestañita de atrás, un punto completo, la pestañita de atrás. Eso es lo que vamos a hacer. Un punto completo, la pestañita de atrás. Listo, chicos. Termino esta vuelta y les enseño qué vamos a hacer con el hilo verde en la siguiente vuelta. Bueno, chicos, ya terminé la vuelta con amarillo. Toda la vuelta quedó en aumentos, así que tengo 20 puntos porque hice 10 aumentos. Chicos, en la vuelta verde vamos a tejer un punto bajo, un aumento, pero vamos a agarrar el punto completo. En este primer punto bajo, punto completo. En el que sigue la pestañita de atrás y dice que va en aumento, entonces los dos puntos los hago agarrando la pestañita de atrás. El que sigue agarrando el punto completo, un solo punto bajo. El que sigue es un aumento agarrando la pestañita de atrás. El que sigue es un punto bajo, agarro el punto completo, y el que sigue agarro la pestañita de atrás. De esta forma vamos a hacer todas las vueltas. Hacer todas las vueltas así me sirve muchísimo porque me va a quedar con diseño. Si ustedes ven, ese fondo se ve muy bonito con un diseño muy diferente y me gustó bastante, chicos. La verdad es una forma muy sencillita de hacer diseño. Simplemente es un punto agarrando el punto completo y el que sigue agarrando la pestañita de atrás. Si corresponde a aumento, como en este caso, que estoy tejiendo un punto agarrando el punto completo y el segundo agarrando la pestañita de atrás, si ahí va aumento, se hace el aumento, los dos puntos igual. Listo, chicos, tiene que quedarles eso claro. Todo el fondo se va a tejer de la manera más sencilla. Yo voy a terminar esta vuelta, les muestro cómo va con naranja, cómo va con gris, para que les quede muy clara la información, para que avancen solitos. Yo les voy a leer el patrón para que les salgan los 108 puntos. Igual, si les salen menos, dan una vuelta más de aumento. Chicos, no pasa nada. En los fondos es simplemente no dejar de hacer aumentos, seguir una secuencia. Si quieren la mochila más grande, pues dan 2 o 3 vueltas más con aumentos y ya. No es tan complicado hacer un fondo, y menos para una mochila tan pequeña como esta. Vamos a agarrar. Acá terminé agarrando la pestañita de atrás, entonces empiezo mi primer punto agarrando el punto completo y dice que voy a tejer 1, el que sigue agarrando la pestañita de atrás, 2, y el que sigue es mi aumento. Agarrando el punto completo, pues hago el aumento agarrando el punto completo. Vuelvo a tejer el que sigue agarrando la pestañita de atrás, 1, el que sigue agarrando el punto completo, 2,
porque necesito 2 puntos bajos normales. Y el que sigue va en aumento, que son 2 puntos en 1. ¿Listo? De esta forma, chicos, nuevamente agarrando la pestañita de atrás, agarrando el punto completo, agarrando la pestañita de atrás, el punto completo. Eso es todo. Pero si acá me corresponde un aumento, porque son 2 puntos bajos, un aumento, pues hago 2 puntos bajos, un aumento. Vuelvo a hacer los 2 puntos bajos. 1, 2. Recuerden que siempre tienen que cambiar. Punto bajo, agarrando el punto completo, punto bajo, agarrando la pestañita de atrás. Y si corresponde aumento, pues ¿dónde va el aumento? Si es en este caso agarrando el punto completo, punto completo. Si es agarrando la pestañita de atrás, se hace el aumento agarrando la pestañita de atrás. Chicos, así vamos a continuar. Entonces empezamos con 10 puntos bajos, 10 aumentos, un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Vamos a tejer, estamos en esta vuelta. 2 puntos bajos, un aumento, luego 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento. La vuelta negra se repite en color. Entonces estamos 2 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento, acá en el color verde, 7 puntos bajos, un aumento. En el naranja vamos a hacer, si está plana, si está bien bonita, podemos hacer nuevamente 7 puntos bajos, un aumento. En caso tal de que su hilo está muy delgado y en esta vuelta naranja ya esté cerrándose, hace al contrario. 5 puntos bajos, un aumento. Chicos, hay 1000 posibilidades en un fondo de una mochila. La más fácil es esa. Si ve que se está cerrando, le hace más aumentos. Si antes, por el contrario, ve que está flojo, le hace menos aumentos. Tan sencillo como eso. Entonces, estamos 7 puntos bajos, un aumento. Acá pueden repetir 7 puntos bajos, un aumento. En el gris pueden hacer 10 puntos bajos, un aumento. Ahí van a contar los puntos en el gris. Si ya tienen los 108 puntos, perfecto, ya se van, no hay ningún problema. Dan la vuelta totalmente negra y empiezan el diseño como lo vamos a hacer nosotros. Si en caso tal de que en esta vuelta gris todavía les falte puntos, sencillo. Si les faltan 5 puntos, entonces dividen la cantidad de puntos que tienen para que sepan que cada cuánto tienen que hacer los aumentos. Por ejemplo, un ejemplo, si yo tengo en la vuelta gris 50 puntos, sé que al hacer, y me faltan 5 puntos, por ejemplo, sé que si voy a hacer 9 puntos bajos, un aumento, ahí voy a aumentar en toda la vuelta los 5 puntos. Es así de sencillo. Si ustedes, por ejemplo, tienen 100 puntos y necesitan que les quede 104, sencillo. Dividen 100 entre 4 y se darán cuenta que si hacen 24 puntos y en el punto 25 el aumento, al terminar tendrán esos 4 aumentos. Chicos, es lo más sencillo de hacer los fondos si los llevamos a este nivel. En fin, en total deben de tener 30, 54, 108 puntos. Yo voy a adelantar todo esto, muchachos. El fondo está muy fácil de hacer. Esta partecita sí hay que explicarla un poco más. Entonces, para que el video no quede tan largo, prefiero enfocarme en explicarles esta parte de arriba. El fondo realmente es muy sencillo si siguen el orden o el patrón que les acabo de explicar. Cuando yo ya tenga este fondo con negro, voy a sacar la parte de adelante y la parte de atrás para mostrarles cómo se divide y que sea realmente rápido de tejer y no nos compliquemos en algo tan sencillo como esto. ¿Listo, chicos? Cualquier cosita, ahí estamos atentos. Voy a seguir tejiendo, voy a mostrarles cuando ya tenga mi hermoso fondo. Recuerden que acá estamos 2 puntos bajos, un aumento. Acá me corresponde agarrar el punto completo, siempre guardando los hilos alma. El que sigue agarrando el punto de atrás, ya tengo 2 puntos bajos, un aumento. El que sigue agarrando el punto completo, un aumento. Y voy en 2 puntos bajos, un aumento. Sigue 3 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos, un aumento. Cada vez que se termina una vuelta, se va incrementando. 5 puntos bajos, un aumento. 6 puntos bajos, un aumento. 7 puntos bajos, un aumento. Vuelvo a repetir 7 puntos bajos, un aumento. Luego 9 puntos bajos, un aumento. Y así recuerden contar. Por eso les dejo la imagen para que sepan cuántas vueltas tienen que dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la vuelta negra 12. Ok, chicos, sin más, seguimos avanzando con este hermoso proyecto para que puedan salir a pedir dulces el 31 de octubre. Bueno, chicos,
Yo adelanté este pedacito para mostrarles qué se va a hacer. Se va a hacer una cara a este lado, una a este lado. Quedó múltiplo de 54, o sea que yo desde acá, donde estaba terminando las vueltas, tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. 15 puntos negros, 24 naranjas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 15 a este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 confirmados. Entonces tengo 54 puntos. 15 y 15, 30 y 24, 54. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, por eso lo marqué. Voy a tejer 15. 1 agarrando la pestañita de atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 puntos bajos negros. Ahora 20 naranjas. Simplemente soltamos el hilo negro, agarramos el naranja y vamos a tejer 24. Bueno, ya tejí 15 puntos. Bueno, 15 no porque dejé un punto negro libre. Entonces he tejido hasta acá 14 puntos. Y vamos a hacer 6 naranjas. Simplemente uno sobre color negro. 2, 3, 4, 5 y 6. Y como yo estoy trabajando con patrón, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voy a hacer 14 puntos bajos negros. Cambiamos a negro. La piel es gris, pero los bordes sí los voy a dejar color negro. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Acá voy a hacer 6. No necesito contar, simplemente dejar el último punto naranja sobre el color negro. Entonces, ya teniendo aquí la carita, también dejamos de contar bastante, porque ya empezamos, digamos que la parte donde ya va a quedar la cara quedó bien centrada. 6 puntos a este lado, 6 a este lado, y vamos a tejer todo negro hasta llegar acá para repetir lo mismo. Dejando un punto naranja sobre negro, vamos a tejer 6 naranjas, 14 negros, 6 naranjas, y volvemos a dar la vuelta hasta llegar acá un punto antes. ¿Listo? Para que ustedes repitan esto que les acabo de explicar en esta vuelta. Entonces nos vemos acá dejando un punto negro y ya les digo qué vamos a hacer. Yo les voy a enseñar solo una cara del diseño y ustedes la repiten en la parte de atrás para que sea un poco más rápido. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Mire, así nos quedó la primera carita, así nos quedó la segunda carita, exactamente igual. Ya llegué acá
La vuelta se termina acá, pero no importa, yo sigo con color negro hasta llegar acá. Dejé un punto libre, les dije que tenían que dejar un punto libre perfectamente para seguir con esta parte de la carita. Entonces, en ese punto libre vamos a empezar con naranja y vamos a tejer nuevamente 6 color naranja. Acá no voy a contar, simplemente sé que dejando, como empecé en un punto negro, entonces dejo un punto naranja libre y ya tengo los 6. Acá, sin necesidad de contar. Dejando un punto libre, sé que ya tengo 6 acá. Voy a hacer un punto negro y vamos a empezar un punto negro. Y vamos a delinearlo con verde porque él es gris, la cara del zombie es gris, pero tiene mucho verde. Pues es un zombie, muchachos, es un zombie. Entonces vamos a hacer una vuelta de verde y después le colocamos ya el color gris acá. Tampoco tengo que contar, simplemente punto sobre punto de los puntos que tenía de la vuelta anterior negros, que tenía 14, pues voy a hacer lo mismo, punto sobre punto, ya no hay necesidad de contar, ya sé que me salen 14. ¿Listo? Si se hizo bien la vuelta anterior, ¿no? Porque si se hizo mal, pues salen más. Pero si usted la hizo bien con los 14 puntos negros, perfectamente le salen los mismos 14. Acá terminamos hasta el último punto. Listo. Hasta acá. Hasta el último punto negro. Vamos a hacer un punto negro y terminamos con 6 puntos. Que nuevamente no hay que contarlos porque como vamos a ocupar acá un punto naranja con negro y el último naranja lo vamos a hacer al final en el primer punto negro, ahí están los 6, sin necesidad de contar. Entonces, lo que yo les explicaba, cada vez vamos a contar menos puntos porque ya nos vamos a guiar más que si se deja un punto libre, que si se empieza un punto antes, entonces así sin necesidad de contar. Entonces, el último punto naranja, mira que agarré la pestañita mal, lo hacemos sobre el color negro y ahí ya tenemos un total de 6. 6 naranjas, un negro, 14 verdes, un negro, 6 naranjas y vamos a tejer nuevamente todo esto negro dejando un punto negro libre para repetir exactamente esto que les acabo de explicar. Damos esa vuelta y nos vemos acá. Damos la vuelta toda, nos vemos acá dejando un puntico negro para empezar nuevamente los naranjas y ya les muestro ya sería la cuarta vuelta. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, entonces ya les muestro la vuelta 4. Llegamos a la parte donde teníamos que esperar. Ahí está las dos caras perfectamente. Ay, hermoso. Bueno, chicos, en esta vuelta, que es la vuelta 4, vamos a tejer la vuelta 4. Vamos a hacer exactamente lo mismo, la misma cantidad de color naranja, porque empezamos sobre el color negro y vamos a dejar un naranja libre al final. Sí. Simplemente dejando un naranja libre al final. Confirmamos que tenemos 6 puntos. Ahí. Y vamos a tejer un punto negro y esta vuelta en esta parte vamos a hacer color gris. Recuerden, si hay que hacer el punto verde para que no se pierda la línea. El zombie va con esa línea verde por todos lados, entonces punto negro, punto verde y ahora sí los grises. Lo mismo sin necesidad de contar. Vamos a tejer punto gris sobre verde. Cada punto verde llevará gris, cada punto verde lleva gris. Nada diferente, nada extraordinario.
vamos a tejer el punto verde, el punto negro y volvemos a hacer los 6 naranjas. Punto verde sobre negro, punto negro sobre el primer naranja. Y vamos a tejer los 6 naranjas. El resto de color negro que quede, no hay ningún problema, no hay necesidad de contar, porque simplemente si hacemos acá los naranjas dejando el último punto naranja sobre color negro, van a estar los 6. Y simplemente hacemos lo mismo de tejer todo color negro dejando un punto negro libre para repetir exactamente lo mismo que les acabo de enseñar. Terminamos la vuelta y nos vemos acá dejando un punto negro para hacer la vuelta 5. 6 naranjas igual. A ver, 6 naranjas. El primero sobre el color negro. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer un punto negro para que no se pierda la línea que ya llevamos. Un punto verde. Sobre el color negro, un punto gris sobre el color verde y acá vamos a delinear la boquita. La boquita es cuadrada, está haciendo como un gesto. Entonces en esta vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos con el verde, lo mismo que hicimos con el gris, ahora con el negro. Vamos a hacer todos los puntos que hay grises con negro. Miren chicos, así queda también esta vuelta. Entonces ya me queda los 6 naranjas, sigue quedando 6, 2, 4, 6, un negro, un verde, un gris. Todos estos color negro, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Los mismos 14 que se hicieron al principio, los mismos verdes que son 14, gris 14. El gris, el verde, el negro corridos y acá me quedan nuevamente 6 naranjas. Vamos a dar la vuelta para que este quede igual y ya les muestro cómo continuamos, porque este es para empezar la boquita de nuestro zombie. Bueno chicos, les cuento, voy a ocupar rojo solamente en la boquita va a llevar rojo y ya esta es la línea de la boquita. Entonces yo voy a meter un color rojo, pero solo lo voy a ocupar por 3 vueltas y lo voy a quitar. Nada más chicos, para que lo colocaba desde que empecé. Igual esta va a ser como la lengüita, como la boca, la pueden hacer morada, entre azules también, porque es un zombie, o sea, es un ser que ya nada que ver, ya no está en esta tierra. Entonces, en mi caso, pues lo voy a colocar rojito como por darle un poquito de luz al zombie como tal, pero le pueden colocar moradito, lila, un azul, como algo así que se vea algo no tan vivo. ¿Listo? Les doy esa opción porque las personas que compraron el material no va ese poquito de rojo. Realmente son, no sé, por ahí 3 gramos nada más. Entonces por eso les doy la opción que el color que ustedes tengan, que puede ser hasta un azul, para que se vea ahí que es la boca, pero pues obviamente la boca ya sin mucha vida. Bueno chicos, acá voy bueno, les explico qué hice. Acá ya no tejí 6 sino 7 naranjas. Uno sobre negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque ya quedó punto sobre punto, negro sobre negro, verde sobre negro, verde, gris sobre gris, negro sobre negro, y acá estamos haciendo la boquita. O sea que esto ya va a quedar, creo que 12 puntos nada más del rojo para la boca. Y al otro lado pues lo mismo, queda punto sobre punto. Acá dejo los puntos negros libres, un punto, uno nada más, que es para delinear.
un punto negro libre y voy a tejer negro sobre negro, gris sobre gris, verde sobre verde, negro sobre negro y voy a tejer 7 naranjas hasta acá. Voy a terminar la vuelta y les muestro porque vamos a hacerle como dientes también. Entonces, chicos, para avanzar súper rápido. Bueno, chicos, esta es la parte de la boquita del zombie. No hemos avanzado mucho. Les cuento. Bueno, acá ya empezamos a tejer punto sobre punto, negro sobre negro, verde sobre negro, verde sobre verde, gris sobre gris, negro sobre negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos rojos, que si esos quedan bien, no hay que contar mucho en la parte de arriba cuántos rojos quedan, pero si tienen dudas, no paren de contar, que me han preguntado mucho eso, que si siempre tienen que contar. Si tienen dudas es mejor, chicos. Negro sobre negro, verde sobre verde, gris sobre gris y 1, 2, 3 negros, 1 rojo, 3 negros, 1, 2, 3, 4 rojos, 3 negros, gris sobre gris, verde sobre verde, negro sobre negro y acá termina con un puntico corrido. Eso es lo mismo que vamos a hacer acá y ya empezamos con los dientes. No está tan complicado este zombie, realmente está muy sencillito. Ahora verde sobre verde. Gris sobre gris. Negro sobre negro. Y acá dice que van 3 puntos bajos negros, 1 sobre negro, 2 sobre rojos, un rojo. Recuerden que el rojo es temporal. En el momento que yo termine la próxima vuelta, quito el rojo. El rojo simplemente es ese poquitito para la lengua y ya. Es un color temporal que no lo voy a dejar todo el tejido porque realmente no vale la pena. En ninguna otra parte hay rojo. Acá voy a hacer 3 negros, 4 rojos, 3 negros, y acá volvemos a hacer gris sobre gris, verde sobre verde, negro sobre negro y terminamos con un naranja corrido acá. Y ya voy a avanzar para mostrarles qué vamos a hacer en esta parte, que es la última vuelta donde lleva rojo. Bueno, chicos, y terminé la otra vuelta y miren lo hermoso que se ven esos dientes amarillos. Se supone que son dientes amarillos. Les voy a mostrar qué fue o qué es lo que tenemos que hacer. Acá nuevamente el primer naranja lo hacemos sobre negro, tejemos negro sobre negro, verde sobre negro, gris sobre gris, negro sobre negro y acá vamos a tejer 2 amarillos. El amarillo sí no lo pueden quitar porque el amarillo se va a trabajar también en los ojos. Entonces el único que terminando esta vuelta ya quitamos es el rojo. Colocamos 2 amarillos, un punto bajo negro, tres amarillos, uno, dos, tres, un punto bajo negro, 2 rojos, un amarillo, no, primero va negro, un negro, 2 amarillos, dos amarillos, 1, 2, negro sobre negro, todavía, negro sobre negro, gris sobre gris,
verde sobre verde. Está fácil de hacer, chicos. Verde sobre verde, negro sobre negro. Y acá voy a llegar hasta el primer punto negro. Ahí voy a hacer el último naranja. A partir de esta vuelta... bueno, la otra vuelta todavía me quedan corridos los naranjas y a partir de esa vuelta queda punto sobre punto. Yo voy a adelantar 1, 2, 3 vueltas, chicos, porque estas vueltas son de, pues sí van puntos negros acá encima, pero muy pocos, los otros van casi punto sobre punto, mejor dicho, la variante es muy poquita, entonces voy a adelantar esas 3 vueltas, les leo qué hice, no se me preocupen, sí les voy a mostrar qué fue lo que se hizo, para que ya empecemos los ojitos, porque esta mini mochila o mini bolsita para pedir dulces es bastante rápida de tejer. Bueno, chicos, acá ya avancé bastante, se ve muy lindo, miren esta parte como se ve hermosa, ya empecé los ojos, hermoso, se ve muy lindo, me encanta mi zombie. Chicos, bueno, nosotros estamos tejiendo vuelta a vuelta, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me falta leerlo la 9. Acá empezamos el primer naranja sobre negro, tejí naranja sobre naranja hasta llegar a los negros. Negro sobre negro, verde sobre verde y acá 2 grises, uno sobre gris, uno sobre negro y tejí todos los negros tapando ya como los dientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 negros, 2 grises, verde sobre verde, negro sobre negro y todo naranja. El último naranja quedó sobre negro. ¿Listo? Esa es la vuelta 9. La vuelta 10 es la primera donde ya tapa todo con gris. Esta sí quedó punto sobre punto. Todo naranja, punto sobre punto. Y acá dejando 3 naranjas libres, hice 3 color negro. Dejé 1, 2, 3 naranja libre. Lo único que tienen que tener en cuenta, hacen 3 negros sobre naranja, un verde sobre negro y todo gris. Que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grises. Y el último queda sobre verde. Verde sobre negro, 3 color negro y todos naranja hasta terminar naranja sobre naranja, ¿ok? Esa fue la vuelta 10. Vuelta 11 es esta. La vuelta 11 lo mismo, naranja sobre naranja, pero acá antes de llegar a los 3 negros dejé un naranja libre y tejí negro sobre naranja. En los 3 verdes que hice en la vuelta 10, acabo de hacer 3, en los 3 negros, 3 verdes. Y tejí todo gris. El primero sobre verde y el último sobre verde. Así que chicos, que tienen 2 más que en la parte de abajo, es lo único. Nuevamente, acá me faltó un punto negro. Acá me falta un punto negro, chicos. Acá tiene que quedar 3 verdes, un punto negro. Les voy a mostrar con el otro porque si me toca, como estoy cerca, me toca poner ese punto negro ahí. Miren, chicos. Negro sobre naranja y naranja sobre naranja. ¿Listo? Ahora la vuelta, esta es la 12. Ahora esta vuelta 12, lo mismo, naranja sobre naranja y acá igual, dejé una naranja libre para hacerlo con negro. Verde sobre negro, sobre el verde que ya tenía hice 3 grises y tejí 4 negros, 2 verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grises, 2 verdes, 4 negros, 3 verdes, 3 grises, perdón, 3 grises sobre verde, un verde sobre negro y un negro sobre naranja y terminé naranja sobre naranja, que esa es la vuelta que voy a hacer acá. Yo se los quería mostrar para que ustedes lo vean cómo está sin ojos, cómo queda con ojos. ¿Listo? Entonces chicos, es como para ir avanzando. Yo voy a terminar esta vuelta y ya vamos a empezar a hacer los ojitos con blanco. Ahí sí ya tejemos la vueltica juntos, pero esta parte siento que era como muy básica, si se dan cuenta no se hizo mucho, entonces por eso el tema de adelantarlo. Bueno chicos, ya quedó mi zombie con las 2 caritas. Ya hice el punto negro acá porque no, chicos, un punto de esos tan importantes como para delinear la carita, si toca o toca hacerlo. Bueno, acá vamos a empezar la parte blanca de los ojos, que puede ser una parte no tan blanca, puede ser un color hueso, pero en mi caso pues sí voy a utilizar el blanco. Acá ya tejemos naranja hasta llegar negro sobre negro. Vamos a hacer verde sobre verde.
verde sobre verde, un solo gris, sí, verde sobre verde, un solo gris, que es para empezar a hacer ya los ojitos, 2 color negro, y voy a hacer ya la parte blanca. 1, 2, y los blancos en este caso que vamos a colocar para la parte de los ojos, color hueso. Recuerden que le quité el rojo, entonces voy a colocarle este color hueso para los ojitos. Solo le voy a dejar el hueso en la parte de los ojos. El amarillo sí lo dejo todo hasta que termine la mochila, pero este color hueso se lo puedo quitar cuando ya termine de ocupar la parte blanca. 4 color hueso, 2 negros, a ver estas colitas del color hueso para atrás, que no quiero que lo hagan ver raro. 2 negros sobre verde, un verde nada más acá para la ojera, un verde para la ojera, todo gris, dejando un gris libre para volver a hacerlo con verde. Aquí dejamos un gris libre para hacer el punto verde, 2 negros, cuatro blancos, que los 4 blancos van todos sobre el color negro para hacer como la parte redondita del ojo. 2 negros, un gris, un verde, un gris sobre gris, un verde sobre verde, un negro sobre negro y terminamos naranja sobre naranja. ¿Listo? Yo voy a dar esta vuelta y ya les muestro la siguiente. Bueno chicos, vamos a hacer la segunda vuelta de los ojitos. Acá simplemente naranja sobre naranja y llegamos negro sobre negro, verde sobre verde, y en el punto gris que tengo, esta es la vuelta 14, sí, esta es la vuelta 14, y en el punto gris voy a hacer un punto negro y vamos a hacer todo blanco, en mi caso color hueso, hasta los 2 color negro, punto sobre punto, agarrando la pestañita de atrás, ahí nada más, los 2 color negro también, y acá vamos a hacer un punto negro, un punto negro, un punto verde y todo gris, dejando un punto gris libre porque vamos a hacer acá 1, 2, 3 y 4. Listo, negro sobre negro, verde sobre verde, negro sobre gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, un negro, un verde, 4 grises, y dejo un gris libre para hacer un verde. Ahora encima del verde voy a hacer
un punto negro y vuelvo a hacer todo blanco tapando estos dos negros. Negro sobre gris, verde sobre verde, negro sobre negro, todo naranja, para que queden los dos ojitos igual, con la misma cantidad de puntos. Termino la vuelta y les enseño, porque acá va a cambiar un poquito, mejor dicho, que les muestro. Bueno, chicos, miren, llegamos a la parte del amarillo. Recuerden que el amarillo no lo voy a quitar, aunque solo se usa acá en los dientecitos y en los ojitos. Ahí para arriba ya no lleva amarillo, no lo voy a quitar. El blanco sí, porque el blanco es temporal como el rojo, pero el amarillo no. Chicos, para sacar los ojitos yo les voy a enseñar 1, 2, 3 vueltas. Estas 2 más, y ahí para arriba es mucha repetición, entonces prefiero avanzar 3, 4 vueltas, leerles qué fue lo que hice, porque realmente no tiene mucho misterio. Y así pues hacer bastante corto el tutorial. Acá, chicos, empecé naranja sobre naranja, naranja sobre naranja, y acá en el primer color negro voy a hacer también un punto bajo naranja y vamos a tejer un punto bajo negro, un punto bajo negro, 3 puntos bajos blancos, uno sobre negro, 2 sobre blanco, 1 y 2, y vamos a tejer 4 amarillos, 4 amarillitos. Yo aprovecho de checar que no se me vean mis hilos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente 3 blancos, 1 negro y 1 verde. Lo verde son las ojeras. Esta es la vuelta, chicos, 15. Chicos, esta es la vuelta 15. Si tienen alguna duda, esta es la vuelta 15. ¿Listo? Que este zombie está bastante fácil de hacer por este tipo de vueltas. Está quedando pequeño. Las personas que ya lo tejieron, recuerden que yo vendo el patrón, entonces muchas personas no esperaron a que yo tejiera el zombie, sino que ellos se adelantaron. Les quedó muy largo y me decían que él se le podía hacer. En mi caso yo no lo veo largo, chicos. Sí me faltan todavía muchas vueltas porque estamos en la vuelta 15 y son 36. Pero lo que yo pienso es que en caso tal de que esté como muy largo, saco los pasadores antes de terminarlo. Ustedes saben que los pasadores se sacan 4 vueltas antes, hasta 5 vueltas antes lo puedo hacer. Y en el momento que yo vea que está que me va a quedar muy alto, pues le saco los pasadores antes y ya. Mejor dicho, lo solucionamos, chicos. Pero les comento, pues es por si se me olvida más adelante, ya que tengan claro por qué le voy a sacar los pasadores o si alcanzo a terminarlo. Acá solamente 2 grises, un verde, un punto negro y 3 blancos. 1, 2 y 3. Los 4 amarillos, 1, 2, 3, 4, 3 blancos, 3 blancos, un solo punto bajo negro, que es como para dar el borde, un solo punto bajo negro sobre el verde, y vamos a tejer todo naranja hasta el último naranja. Listo, chicos, esta es la vuelta 15. Ya les muestro para hacer la 16, la 17 y las otras, como están bastante fáciles, si quiero adelantar 2, 3 vuelticas para que realmente sea rápido el tutorial. Miren, chicos, lo hermoso, ya tiene cara de zombie. Así como está con estos ojitos, ya se le puede dar acá encimita una vuelta totalmente negra hasta acá. Se le puede adelantar esa vuelta, hacerle la vuelta totalmente negra, toda, para que quede como con la mirada apagada. Pero yo sí lo diseñé
para crecerle un poquito más los ojos. Pero sí les doy esa opción, chicos, si alguien lo quiere hacer así. La opción es esa, pasar una vuelta totalmente negra acá. Acá, desde el primer naranja, el último naranja, hasta este primer naranja. Uno antes del negro. Todo totalmente negra hasta ahí, y ya con eso queda la mirada bajita. Pero pues yo lo voy a continuar. En mi caso está pequeñito, nada grande. Acá tejí negro, naranja sobre naranja, negro sobre negro. Voy a tejer dos blancos, dos amarillos, dos blancos, dos amarillos, dos negros, nuevamente dos amarillos, dos negros, dos amarillos, dos blancos, negro sobre negro, y vamos a tejer 4 verdes. Negro sobre negro, 4 verdes, 1, 2, 3 y 4. Repetimos lo mismo que en el otro ojito. Negro sobre negro, 2 blancos, dos amarillos, dos negros, dos amarillos, dos blancos y negro sobre negro. Negro sobre negro, y termino todos naranja. Acá el naranja va punto sobre punto, casi hasta que se termina, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, los que lo quieran así pequeñito, entonces en este último naranja mete negro, todos los puntos negros hasta acá, que ustedes estarían saltando la siguiente vuelta que les voy a enseñar. Si lo quieren el tamaño real que yo lo estoy haciendo, entonces ya les muestro qué vamos a hacer acá encima, pero yo les doy opciones porque con eso le disminuyen vueltas y ya no quedará tan alto. Bueno, chicos, miren cómo se ven esos ojos de hermosos. Se ven muy lindos esos ojos. Bueno, les voy a enseñar qué fue lo que hice. Acá lo mismo, negro sobre negro, naranja sobre naranja. Esto realmente cambia muy poquito. Muy poquito, chicos, esta secuencia de este borde acá. Así que por este lado no hay problema. Naranja sobre naranja. Y acá vamos a dejar un punto naranja libre, por eso se los mostré acá, un punto de naranja libre para hacer un punto negro. Esta es la vuelta 17, sí, y en el primer punto negro que tenemos libre, este negro lo hicimos sobre naranja, el punto negro 1, en el blanco 2 y en el otro blanco un tercer blanco. En el amarillo, amarillo sobre amarillo, 2 puntos bajos negros,
un punto bajo blanco, y un punto bajo negro para formar ya el ojito. Un amarillo sobre amarillo, 3 blancos, 1, 2, 3, un negro sobre verde, y acá me quedan 2 verdes nada más. Dos verdes, 1, 2, nuevamente un punto negro sobre verde, 3 blancos, 1, 2, 3, un amarillo sobre amarillo, un punto negro, uno blanco, 2 negros, un amarillo, 3 blancos, 1, 2, 3, un negro que queda sobre naranja, y todos los naranjas listo, punto sobre punto los que me quedan libre. A ver que no se ve ahí los por acá, no, punto sobre punto, y así queda ya la mirada de nuestro zombie. Ahora sí, lo que yo les decía, si aquí pasaban con color negro, ya quedaba la miradita así del zombie, pero me gusta que el ojo se vea así grande. Y ahora sí, en la siguiente vuelta voy a empezar acá en este punto naranja, todo negro, 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 hasta este primer naranja. Voy a adelantar y les enseño cómo queda. Miren chicos, ese zombie, esa mirada que tiene. Hermoso, ¿verdad? Bueno muchachos, les voy a mostrar qué hice en esta vuelta, porque pues ya la terminé, era demasiado fácil como para no hacerla. Entonces les muestro, acá tejí naranja sobre naranja, y dejando el último naranja libre para empezar con negro, todo negro hasta el primer naranja. Yo ya no estoy contando porque realmente pues si los ojos me dieron, si todo está perfecto, ¿para qué cuento? Entonces en el primer naranja terminé con el color negro, y acá naranja sobre naranja. Voy a tejer, chicos, estamos en la vuelta 18. Voy a tejer hasta la vuelta 23 o 24. Yo sé que adelanto mucho, pero es que acá los párpados realmente no hay mucho que explicar. Entonces, esas vueltas que voy a adelantar, se las leo, porque realmente hasta acá era que tenía como mucho detalle. Para arriba no es que tenga tanto detalle, pero sí, voy a hacer los párpados. Miramos el tamaño, si todavía vale la pena dejarlo un poco más largo, o si nos toca ya empezar a mirar lo de los pasadores. Hasta acá tiene apenas 8 centímetros y medio, casi los 9, no tiene más. Entonces realmente para mí está súper pequeñito. A mi parecer puede quedar perfectamente de 15 centímetros. Para mí puede quedar perfectamente de 15 centímetros, y ya quedando de 15 centímetros vamos a decidir si le hacemos los pasadores antes de terminar el diseño, o tenemos 38. Falta la mitad, exactamente, queda de 16 centímetros chicos. Va a quedar de 16 centímetros. Sí, yo creo que le sacamos los pasadores faltándole las últimas 4 o 5 vueltas para que quede, porque le falta exactamente 18 vueltas.
Eso es lo que nos faltan, chicos. Entonces, muchachos, pues seguimos tejiendo. Ya voy a adelantar estas vueltas para mostrarles cómo nos queda de hermoso. Miren, chicos, lo grande que está nuestro hermoso zombie. Chicos, nosotros quedamos en la vuelta 19. A ver, checo por acá. Sí, quedamos en 18. En la vuelta 18, que fue esta vuelta. Perdón. En esta vuelta quedamos. Ahora vamos a hacer la vuelta 19. En la vuelta 19, que es esta vuelta, donde empezamos naranja sobre naranja. Y al llegar acá al primer punto negro, se tejió negro sobre negro, un verde. Y tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grises, un verde, 2 negros, un verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grises, un verde, un negro y naranja sobre naranja. Esta es la vuelta 19. Vuelta 20, sí. Naranja sobre naranja, pero acá terminé el último naranja sobre negro. Tejí un punto negro sobre verde, un verde sobre gris y acá tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grises, un verde, un negro, 2 grises, un negro, un verde, 1, 2, 3, 8, 9, 10, los mismos 11 y el 22, vuelta 22, sí. En la vuelta 22 tejimos naranja sobre naranja, el último naranja sobre negro, negro sobre verde y se tejió 1, 2, 3 verdes, 4 grises, 3 verdes, que 2 quedaron sobre grises acá y 2 acá. 3 verdes, un negro, 4 grises, un negro, 3 verdes, 4 grises, acá 4 grises, 3 verdes, un negro y todo naranja, el primer naranja sobre negro, que esa sería la vuelta 23. Acá donde estamos, vuelta B, a ver, 19, confirmo, vuelta 19, vuelta 20, vuelta 21, vuelta 22, 22. Esta es vuelta 22. Esta sería la vuelta 23. Confirmado, chicos. No se me pierdan de todas maneras. Después del ojo solo hay 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Por si algo. Naranja sobre naranja. 2 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes. 2 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grises. 2 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes. 2 negros. Y todo naranja. Acá este borde naranja sobre naranja. En esta vuelta ya di una vuelta más. Eso era lo que quería mostrarles. Por eso era mi confusión, porque acá tengo rayado hasta la vuelta 24. Por eso era que como que me corría un poco. Pues resulta que es este el que tiene ya la vuelta 24. Perdón, chicas. Acá esta vuelta 24 va igual. Naranja sobre naranja, negro sobre negro, verde sobre negro. Y acá tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grises, 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, un verde, un negro y naranja sobre naranja, ¿ok? Vamos a tejer un poquito, acompañémonos a tejer un poquito, muchachos, que está chévere adelantar todas esas vueltas, pero sí voy a tejer un poquito con ustedes porque voy a volver a adelantar mucho. Ya voy a tejer la parte de la frente y la verdad, pues ahí también va a ser más bien rápido. Queremos que esto sea una clase rápida, que así como yo hago el tutorial corto y rápido, ustedes también puedan tejer a esa velocidad para que tengan ya pues su bolsita para el 31 de octubre totalmente terminada. Acá estoy tejiendo lo que les mostré de la vuelta 24. Naranja sobre naranja. Acá en este primer punto negro dice que voy a hacer un punto negro, un punto negro, un punto verde, me queda un punto negro libre, ahí voy a hacer un punto verde, y vamos a tejer todo color negro lo que está en verde, o sea que vamos a tejer 1, 2,
3, 4, 5 y 6 negros. 5 y 6. Y vamos a tejer todo esto gris. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, señor, 10 grises. Confirmé con el patrón, chicos, porque de todas maneras para eso está el patrón, para no ir tan confiados, sino a la fija. Si tenemos un patrón, pues simplemente contando ya vamos a la fija, no hay pierde. Volvemos a tejer todos los que tenemos con verde, pero en negro, agarrando la pestañita de atrás. Acá se acabaron los verdes, entonces se acaba los negros, y dice que voy a tejer un verde y un negro. Un verde y un negro, y vamos a tejer todo naranja. Voy a terminar, bueno, voy a adelantar la mitad de la otra vuelta, les muestro un poquito y así vamos a avanzar rápidamente, chicos, para ya terminar este hermoso zombie, enseñarles a hacer los pasadores, un cordón fácil y ya, no es más lo que vamos a tejer de este zombie. Bueno, chicos, empezamos ya la frente. Les voy a mostrar esta vuelta, fue la que acabamos de hacer, y les voy a leer qué fue lo que hicimos. Esta es la vuelta 25. En la vuelta 25, naranja sobre naranja, negro sobre negro, verde sobre verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grises, un verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grises, un verde, 3 grises, verde sobre verde, negro sobre negro y naranja sobre naranja, que esa sería la vuelta 25. Ahora la vuelta 26. La vuelta 26 dice que quedó igual. Naranja sobre naranja, negro sobre negro, verde sobre verde, pero acá cambió. 3 grises, un verde, 2 grises, un verde, un negro, un verde, 2 grises, un verde, 2 grises, un verde, 2 grises, un verde, un negro, 2 verdes, un gris, verde sobre verde, negro sobre negro y todo naranja. ¿Listo? Yo voy a adelantar, bueno, esta vuelta me toca hacerla acá. Voy a adelantar, que esta es la vuelta 26. Voy a adelantar 27, 28, 29 y yo creo que 30, 1, 2, 3, 4, no. Y vuelta 31, y yo creo que ahí vamos a hacer los pasadores. Entonces recuerden que quedamos en la vuelta 26, que es esta. Voy a adelantar hasta la vuelta 31 y ya les enseño a hacer los pasadores, y pues obviamente les voy a leer qué hicimos hasta ahí, ¿no? Para que ustedes puedan terminar y sea rapidísimo este tutorial paso a paso. Bueno, ya tenemos la bolsa al alto que queremos. Tiene la misma altura de la bolsita que hicimos el año pasado, entonces lo voy a dejar así de alto, no le voy a dar más vueltas. Ya llevamos 1, 2, 3, 4 vueltas de la cabeza totalmente negras, y vamos a sacar los pasadores a esta altura. Acá simplemente tejimos naranja sobre naranja, negro sobre negro, toda la vuelta hasta terminar negro sobre negro. En la otra vuelta dejamos un naranja sobre negro para que quede un corrido el naranja, uno sobre negro, y todo negro, dejando un punto negro libre acá. Realmente ya no estoy contando, chicos, porque ya no es ni necesario. En la siguiente vuelta se hizo lo mismo, la tercera vuelta de la cabeza totalmente negra, un punto corrido, el último sobre negro y todo negro, dejando un punto libre para empezar los naranjas acá. Y acá en esta vuelta que acabo de dar, que es la cuarta vuelta de todo negro, se tejieron 2 naranjas encima de negro y se tejió todo negro, dejando 2 naranjas libres para empezar
los dos negros libres para empezar los naranjas. Acá también ya se está corriendo, chicos. Acá también ya empecé a tejer negro sobre el primer naranja. Bueno, chicos, yo ya saqué los pasadores, pero tengo que mostrarles cómo quedó. Bueno, de hecho ya enseguida de este video les muestro cómo se van a sacar los pasadores. Pero el diseño queda naranja sobre naranja, acá ya el último negro sobre naranja, naranja sobre naranja, dos negros, un naranja. Ya les muestro cómo se hace esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 negros, un naranja, 1, 2, 3, 4, 5 negros, como para el diseño. Termina todo naranja, dejando dos naranjas libres. Y la siguiente vuelta, porque esto ya es el cabello que ya está terminando. La siguiente vuelta, todo naranja, tapando los dos negros y naranja sobre naranja. Dos negros, un naranja, 1, 2, 3, 4, 5 negros, tres naranjas, 1, 2, 3, 4 negros. La siguiente vuelta, lo mismo, de los dos últimos negros los hice sobre naranja, 1, 2 vueltas, 3 vueltas. Los dos últimos negros sobre naranja, que quede claro para que se vea más redondo. Naranja sobre naranja, un negro, tres naranjas, tres negros, 5 naranjas, 2 negros. Y acá termino naranja sobre naranja, dejando dos naranjas libres para eso. Eso fue todo lo que hice con el cabello, pero les voy a explicar cómo pues se saca el diseño tejiendo, pues, cómo se sacan los pasadores conservando el diseño, ¿ok? Y ya lo último, pues voy a mostrarles cómo se coloca el cordón, nada más, porque sí se le va a hacer una decoración a la mochila, pero chicos, ya no nos alcanza el video para mostrar cómo se va a hacer el pompón de la mochila, entonces solamente les voy a mostrar cómo se coloca el cordón. Esta vuelta vamos a sacar los pasadores y vamos a tejer lo mismo. El naranja corrido, el último negro lo hice sobre naranja para que me quede ya corrido, y voy a tejer naranja, en este sí es punto sobre punto hasta acá. Como yo le quiero sacar ya los pasadores, así es que les he dicho que he hecho el naranja corrido acá un punto. Como quiero sacar ya los pasadores, yo tengo que contar cuántos puntos tengo. Esta parte de acá tiene 1, 2, 3, 4 vueltas con negro, igual que esta parte. 1, 2, 3, 4 vueltas. Así que voy a juntarlos para buscar el centro, que sea perfectamente el centro, que tiene la misma cantidad de puntos negros en este momento ahí. Y voy a checar lo de los pasadores. Toca contar todo, chicos. Todo punto sobre punto. Yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, hasta tener 50 puntos. Voy a marcar y vuelvo a contar otros 50 puntos. De esa forma lo voy a hacer para estar segura cuántos puntos tengo. Lo voy a hacer y les muestro. Listo, chicos, ya conté. De acá hasta acá tengo 50 puntos. Y de acá hasta acá tengo otros 50. Completitos. Y tengo 8 puntos, o sea que tengo la misma cantidad de puntos con los que empecé. Yo empecé con 58 puntos, no, con 108 puntos. 54 es múltiplo de 54, esta cara es múltiplo de 54 divididos acá, o sea, de acá hasta acá hay 54, y en la parte de atrás igual, 54, 108 puntos, y con esa cantidad me quedé. Voy a dividir esos 108 puntos por, voy a dividirlos entre 8. 108 puntos los voy a dividir porque quiero que queden 8 pasadores, pero quiero que acá en el frente quede el cordón como este y no los pompones. Los pompones tienen que quedar de lado, quiero que queden igual. Esta bolsita fue pensada en replicar esta, que realmente no le cambiamos sino la figura, porque el resto también tiene su espacio acá color negro, y los pompones deben de quedar acá a los lados para que las caritas queden libres, como esta nuestra preciosa bolsita de, yo le digo, el monstruo verde de nuestro Frankenstein. Es muy bello. Entonces, chicos, dividimos. Bueno, chicos, entonces en ese orden de ideas vamos a empezar a sacar los pasadores. Yo ya tengo, bueno, sé que 108 puntos, ya los conté. Y acá donde terminé
con el naranja voy a empezar el primer pasador. Tengo que tejer el pasador, que son 5 puntos, y contar hasta que llegue a 14. Y vuelvo a sacar el otro pasador. Y si quiero que me queden acá bien centrados, pues voy a empezar de una vez. Como voy a seguir tejiendo con el diseño, entonces estos 2 puntos me dice el patrón, el diagrama, que son 2 puntos bajos negros. Agarrando solo el hilo alma, 1 y 2. Dice que el que sigue es naranja, entonces yo voy a cambiar, a pesar que estoy trabajando con puntos al aire, cambio de color y voy a hacer el punto naranja para el tercero. Vuelvo a cambiar porque dice que ya van, no sé si 9, 10, bueno, van varios puntos color negro. Y dice que es el tercero del punto, de los puntos al aire, 4 y 5. Ahí está, 5. 2, 3, 4, 5. Cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agarro ya la mochila, la pestañita de atrás. 6, 7, 8, 9, 10. Voy a confirmar cuántos puntos tengo que hacer con color negro. 11, esperen chicos, confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo 9, perdón. Solo 9 con color negro. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ah, pues madre. 8 y 9. Estaba bien. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 con color negro. Y dice que nuevamente va un punto naranja. Voy a hacer un punto naranja. Y confirmo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos negros. Pero yo tengo que confirmar si ya están los 14 puntos que yo ocupo para dar por terminado este pasador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y este es el punto 14. O sea que yo acá tendría que volver a tejer el punto al aire. Sí, son 14 puntos. Y me dice que acá son 1, 2, 3, 4, 5 puntos nada más color negro. Acá tendría que hacer lo mismo. Ya tengo el primer pasador de 14 puntos. Los que siguen van a quedar de 13. El otro de 14, el otro de 13 y así. Vuelvo a agarrar los puntos al aire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya confirmo que con este es el punto 5. Que debe de ir en color negro, pero es el 4 de los puntos al aire. Entonces acá ya voy a empezar con el naranja. Ya ahí sí tengo 5 y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y estos son los 2 puntos negros. Los hago con naranja y ya sigo la secuencia. De acá para allá es muy sencillo. Vuelvo a contar los 5 puntos al aire que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 y este pasador me queda de 13. Ahí. Entonces yo acá voy a dejar 2 puntos naranjas para empezar con negro, pero los voy a empezar con el pasador. Ya tengo 13 puntos contando el pasador, así que vuelvo a agarrar puntos al aire 5 para mi próximo pasador, que será de 14. Ya recuerdan que vamos a tejer 5 puntos al aire y seguimos 6, 7, 8, 9, 10 hasta que lleguemos a 14. Luego otra vez 5, 6 hasta que lleguemos a 13 y así hasta dar la vuelta. Acá me van a quedar estos 2 pasadores centrados, pero me va a seguir quedando el diseño. Yo voy a avanzar hasta terminar la vuelta donde queden 8 pasadores. La idea es que queden 8 pasadores como estos. Tengan claro, debe quedar un pasador de 14 puntos, uno de 13, uno de 14, uno de 13, porque tengo 108 puntos.
Creo que quedó clara la información. También que les quería mostrarles la colección que tengo de Halloween. Se va a sumar también la de Jack. Ahorita se las enseño antes de terminar el video cómo quedó la mochila de Jack espectacular, que hace parte de la colección de Halloween. Que ustedes saben que cada año siempre le sumo 1 o 2 diseñitos. Este año se sumó el zombie y el Jack, que se los voy a mostrar en un ratito. Listo, chicos, terminé. Miren lo hermoso que quedó. Ahí está ya los pasadores. Quedaron los pasadores acá. Ocho pasadores en total. Y terminé acá con 14 puntos. Exactamente tengo 13 puntos acá. Voy a seguir el diseño. Las otras vueltas me faltan 2 vueltas para terminar el diseño y terminaré una vuelta, yo creo que totalmente negra, aunque me dan ganas de hacer una naranja y luego una negra. Bueno, mejor dicho, ya les muestro qué decidí. Pero ya terminé los pasadores, me quedaron de 13, de 14, de 13, de 14. Acá dice el diseño que voy a seguir tejiendo punto sobre punto encima de estos color negro hasta este punto naranja. Dice acá que voy a tejer 2 negros, un naranja, 1, 2, 3, 4, 5 negros, mejor dicho. Voy a adelantar este pedacito que es bien pequeño, les digo qué hice y ya pues les muestro la mochilita terminada para que le hagamos de una vez cordón. Bueno, chicos, ya les enseñé cómo se sacan los pasadores. Yo tejí la vuelta de los pasadores y 1, 2, 3 más. Ya no le di una vuelta totalmente negra acá porque queda muy alto, entonces lo voy a dejar así. Nada más, ni punto deslizado ni nada, así simplecito. Voy a buscar los pasadores de los lados y ya tengo 2 cordones hechos. Yo les enseño a ustedes cómo sacar 2 cordones. El largo que deseen, chicos. De verdad, acá no hay que preocuparnos por el largo de los cordones, sino lo que usted quiera. Puede ser, por ejemplo, esta. Mire, el largo está corto. Bueno, está corto no, pero sí, no igual al que estoy haciendo. Miren, chicos, el llaverito tan bonito que le hice. Es un ojito muy común, muy típico de este tiempo de Halloween. Que le voy a hacer también a este, pero no alcanzo a subirlo en este tutorial. Entonces después les subo el videito corto que sirve como llavero, si le colocan esto o si lo colocan en el cordón, pues también. Pero yo voy a grabar esta parte, sino que ahora lo que nos afana o lo que queremos es dejar por terminada esta mochila para que ustedes alcancen a tejerla para Halloween. Acá le doy la vuelta, llego a esta parte y sigo, porque como son cordones que van a quedar de lado, yo sigo hasta llegar nuevamente acá. Así de sencillo, chicos, así de sencillo. Miren, llegué acá, a este lado, y voy a colocar el otro cordón, porque la idea de los cordones es que queden de lado y se respete la carita de nuestro zombie. Voy a empezar aquí y voy a pasar dejando esta puntita acá, que la otra va a salir por acá, y listo. Con eso ya me queda el cordón puesto, ¿ok? Así de fácil se coloca este tipo de cordones. Acá da la vuelta, sigue avanzando, porque acá ya tiene las 2 puntas que terminan, así que yo tengo que avanzar hasta dar la vuelta. Y listo, vean, ya queda acá y queda ahí cerradito. Queda en sobre, miren, chicos, así en sobre, igual que dejamos el Jack, lo mismo, se cierra acá y queda en sobre. ¿Sí ven cómo se ve en sobrecito, cerradita? Así debe quedar. Listo, chicos, terminadas las mochilas. Ahora ya sabemos cómo se colocan los cordones para que quede de lado. Hermosos nuestros proyectos de Halloween del 2024.